Sí. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches a todos. Gracias por la presencia. Vamos a continuar con lo que hemos previsto para lo que es la fiesta de la conservación del suelo de este año. Ya hicimos la primera charla el pasado 14 de mayo. Y bueno, ahora continuando, vamos a tratar sobre agroecología en escala, los desafíos que implica. Y así que contamos con el ingeniero Nicolás del Ángel. Y bueno, María José va a hacer un pequeño resumen de la trayectoria de Nicolás. Bueno, buenas noches a todos. Qué lindo verlos, es claro que se me pasaron de largo, sé que estaba a la puerta para que todos me saluden. Como siempre, Figuretti. No, pero qué lindo verlos, volvernos a encontrar una vez más en la fiesta de la conservación del suelo. Por ahí hablábamos con Miriam, que nos conocemos, que es bueno que en la fiesta se hable de agroecología. Creo que nunca habíamos tenido una charla tan específica en esta temática y creo que es parte de un proceso porque también quiero destacar que nos están acompañando los chicos del Instituto Técnico Superior de Cerrito, que ya va a ser el tercer año que ellos están tomando la posta en todo lo que es la organización de la jornada educativa y están siendo los guías y los organizadores de las estaciones, y eso para nosotros ha sido muy importante y un crecimiento, digo para nosotros los que hace más años que venimos en la organización de la fiesta y que, como decimos, necesitamos por ahí de gente nueva, de ideas, de aportes, porque una vez sin querer se queda, se estanca, vemos las cosas siempre desde el mismo lugar, entonces es importante la participación de todos. Bueno, presentar a Nicolás Indelangelo, que lo conocemos porque bueno, es ingeniero agrónomo, se formó igual que nosotros en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de Oro Verde, cursó estudios de posgrado en la carrera en Educación y Desarrollo Rural y en Agroecología. Él ha trabajado mucho en la agroecología, que se puede decir que es una rama que se puede seguir después de la agronomía. Actualmente acompaña experiencias de producción de alimentos dentro de lo que es agroecología, tanto en la provincia de Entre Ríos como en Santa Fe, que la otra charla que vamos a tener creo que está relacionada con un productor que va a venir a contar una experiencia, donde Nicolás también lo está acompañando, así que... Un tambo, que acá es una zona donde también tenemos varios tambos. También él colabora y participa en diferentes organizaciones socioambientales. Es miembro del colectivo agroecológico Yuyo Colorado, que dice Cayuco, y de la red de técnicos en agroecología del litoral. También es docente en la Escuela Agrotécnica Juan Bautista Alberdi de Oro Verde y se desempeña como apicultor. Un apicultor desde estudiante, desde siempre, ¿no es cierto, Nicolás? Bueno, ha sido también consultor de diferentes planes y programas gubernamentales referidos a la soberanía alimentaria, como el PAS de Gualeguaychú y el SAP del gobierno de la provincia de Santa Fe. Y también ha participado como docente capacitador en diferentes instancias de formación vinculadas a la agroecología, así como en numerosos paneles, compartiendo su experiencia y reflexiones, como lo va a hacer hoy con nosotros. Así que le damos la bienvenida a Nicolás. Y también a cada uno de ustedes. Bueno, buenas noches. Gracias por acercarse, por hacer un alto en las tareas. Es muy generoso compartir un rato y una alegría venir acá a la aldea. Muchas gracias por la invitación a la gente que está en la organización de la fiesta de la conservación del suelo. La verdad es una alegría que exista una fiesta en el sentido profundo de lo que significa una fiesta en relación al suelo, porque como brega ahí el cartelito, no puede haber vida sin suelo y tampoco hay suelo sin vida, ¿no? Muy interesante la convocatoria, bueno, una alegría. Sabía siempre de la existencia de esta fiesta por algún paso por el INTA, de ahí también nos conocemos con María José y de la facultad, por supuesto, porque cuando yo ingresé, María José era ayudante de la materia de... Pero mal eso de no te da, no, Nicolás, eso no te... Pero no dije nada malo, entonces eras ayudante de introducción, digamos. Claro, no. Sí, apenas un poquito menor. Yo soy Miriam,
nosotros sí somos de la misma edad. Bueno, así que bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos por acercarse. Y como, bueno, yo esto de los aprendizajes y desafíos, lo que tengo para contar es un poco lo que hago en el campo. Yo laburo más allá de esa presentación así formal, digamos. Yo laburo en el campo, hago un ejercicio de la profesión, digamos, acompaño productores acá en la provincia de Entre Ríos y bueno, y algo en Santa Fe también. Yo no quería cruzar el túnel, digamos, pero bueno, evidentemente somos pocos los técnicos que estamos en esto, entonces hay bastante demanda y hay bastante insistencia. Y en el caso de Leo, que va a venir ahora el 24, me insistió bastante y aparte hace unos salames madurados en grasa que no hay forma. Imposible no ir. Ahora le vamos a decir que traiga el 24 unos salames. Decirle a Javier que traiga un balde de salame porque por favor, que lo parió, qué bueno salame. No, mira la cantidad de gente que hay. Si viene con un solo salame y el cuchillo está filoso, varios dedos van a quedar camino. No pude decir que no cuando vi el sótano ese, la manteca casera del salame, no. Bueno, así que laburo a campo, digamos. Eso es lo que hago. Ayer anduve por la zona de Huelonchú. Bueno, viajo bastante con esto de que los productores que hacen agroecología no están todos juntos, me tengo que mover bastante, lo cual es un problema, pero bueno, también creo que hay que acompañarlos y bueno, hago el esfuerzo. Y bueno, los invito el 24, la charla de Leo. La verdad que vale la pena escuchar la charla de Leo porque bueno, yo soy ingeniero, digamos, pero el Leo es tambero, es productor, está todos los días ahí con las vacas, arriba de la trilladora, y lo que él puede contar es una experiencia en primera persona de un productor que, bueno, por una situación muy particular que sucedió en el campo, decidió dar un giro, y a diferencia de otros campos donde el proceso de cambio es gradual, él de un día para el otro dio vuelta al campo con los riesgos que eso implica, pero los asumió, le metió para adelante. Y bueno, y ahí yo tengo después para mostrarle, le contaba a Javier mientras hablábamos, los indicadores físicos que tiene, el dato que para mí más resume el impacto que tuvo el cambio de él en el campo es que de los litros que ordeña, casi 13 litros le quedan libres. Eso cualquiera que sea tambero sabe que es un golazo en media cancha porque tener hoy 12, 13 litros libres por vaca no es joda, ahí el señor afirma y eso hace la diferencia, ¿no es cierto? Así que bueno, los invito a que vengan a escucharlo al Leo porque realmente yo voy a mostrar algunas cosas del campo de Leo, obviamente algunas imágenes y demás, pero el testimonio de él tiene muchísima más valía que el mío. Aparte yo lo trabajo un poco más conceptualmente porque también soy profe en la escuela Alberdi y sabía que iba a haber gente de Cerrito y demás. Pero bueno, vamos a hablar bien como si estuviésemos en el potrero, no se preocupen que nada raro. Bueno, así que les voy a compartir los aprendizajes de todos estos años de laburo. Yo me recibí diciembre del 2006, rendí la última, que fue Tambo justamente, con un compañero que es tambero, Víctor. Nos peleamos ahí con el profe de Tambo, una discusión ahí, pero aprobamos. Y en febrero del 2007 presenté la tesis y bueno, empecé a laburar y bueno, por la vuelta de la vida hoy vivo en Noruega. Bueno, y así que la idea es compartir esto y los desafíos en el sentido de, bueno, qué cosas todavía no nos salen o nos cuestan un poco más, digamos, ¿no? Porque no es que todo es color de rosa, sino que estamos aprendiendo a hacer agricultura, porque en definitiva podemos hablar de agroecología, agricultura de proceso, de flujo, pero lo que queremos es recuperar la cultura agrícola, ¿sí? Por eso también vuelvo a insistir que es re importante que se celebre el suelo, digamos, ¿no? Porque nosotros como agricultores, eso, tenemos que ser cultores, tenemos que ser creativos para poder habitar este hermoso mundo que nos toca habitar, ya sea la aldea Santa María, Oro Verde, Colonias Naturales, Gualeguaychú, pero tenemos que ser creativos, tenemos que ser cultores. Y ese un poco es el desafío más grande. Así que lo que yo les comparto es eso. Y esto de la escala es un poco
para esto de que no es que, digamos, que si es un campo grande no se puede producir de otra manera. Porque a veces me dicen, no, la agroecología es solo para la huerta del patio de la casa, que no hay que desmerecer la huerta del patio de la casa, porque es también un hermoso espacio y necesario, pero también se puede hacer en campos medianos, y a nivel de región se podría hacer, por supuesto, con muchos productores adentro. Esto de que no hay suelo sin vida también refiere a eso, ¿no? Necesitamos de los agricultores, no podemos pensar en una agricultura sin agricultores, eso es una locura. Bueno, entonces yo voy a necesitar un ayudante ahí, no sé, Javier, si vos te animás a pasar por favor. Cuando me llama un productor, por ejemplo Leo, me dice, che, yo quiero que vos labures conmigo, o Juan Pedro, el que fuese, yo lo que hago es parto de una situación actual y tenemos que llevar a una situación deseada, que eso está bueno que el productor participe de esa situación deseada. ¿Qué quiere el productor de su campo? Nos preguntamos como productores, ¿qué quiero a 25, a 30 años en mi campo y con mi familia? Yo veo bastantes gurises acá, lo cual es fundamental también. Yo le digo al Leo, el Leo es un loco joven, le digo, ¿vos vas a estar al mando de la explotación de la empresa familiar? No sé, 25, 30 años. Vos cuando te pongas medio choto, le vas a tener que ceder la manija a tu gurises. El Leo tiene 2 gurises varones y una gurisa. Y ¿cómo te imaginas el campo dentro de 30 años? ¿Qué le querés dejar al Bruno? ¿No? Vamos a laburar para que cada paso que demos en el campo tenga que ver con cuando vos le des el juego de llave de la tranquera, ¿qué le va a dejar? Entonces hay que sentarse y discutir eso con los productores. Y ahí hay que poner mucho más que un margen bruto de 5 meses en un cultivo. Porque, vuelvo a insistir, el campo es el lugar donde yo vivo, donde yo quiero que crezcan mis gurises, donde yo como persona me quiero realizar también económicamente, espiritualmente, socialmente. Entonces, ¿qué quiero de ese campo? Entonces, esa situación deseada la tenemos que pensar, dibujar, construir con el productor, o la productora, o con la familia. ¿Qué queremos del campo? ¿Queremos que sea un páramo, que no haya nada? ¿O queremos que sea un lugar donde sea digno y interesante vivir, donde haya sombra para sentarse en el verano? Bueno, entonces partimos de la situación actual y vamos a una situación deseada que puede ser un sistema productivo local, diversificado, que produzca alimentos saludables, seguros, soberanos, que garantice el derecho humano a la alimentación. Yo cuando voy a lo del Leo, me llevo mi bidoncito, me traigo 3-4 litros de leche y me hago un flan casero con huevo de campo que se lo doy a mi gurisa con toda la confianza y el amor del mundo, digamos. Más allá de que el Leo entrega la leche a lactear y le pagan X pesos y demás, pero lo que el Leo produce es un alimento, entiendo yo, bastante saludable. Bueno, y para pasar acá, hay gente que ha estudiado un poco y dice que hay algunas etapas, como el de ecoeficiencia, que tiene que ver con ir reduciendo un poco el uso de los químicos, que nos vamos a preguntar ¿por qué usamos químicos? ¿Por qué usamos un insecticida? ¿Por qué usamos un fungicida? También hay otra etapa que puede ser de sustituir esos insumos, porque hoy ya hay una batería de fungicidas biológicos, insecticidas biológicos que funcionan. Lo único que todavía no hay son herbicidas. Sí, hay algunas máquinas que hacen algún control interesante sin agredir tanto el suelo, pero hay una batería muy importante para sustituir insumos y usar, por ejemplo, insecticidas biológicos. Y fíjense que esta curva tiene un saltito cualitativo que tiene que ver con el rediseño de los sistemas. Si nosotros queremos pasar de acá a acá y no rediseñamos el sistema, o sea, no movemos algunas cuestiones estructurales, el cambio no lo vamos a dar. Vamos a seguir empantanados acá con la sustitución de insumos. O sea, vamos a pasar de un piretroide a una Bauberia besiana, pero siempre vamos a estar necesitando del insecticida biológico y no vamos a resolver el problema de por qué aparece la oruga, o por qué aparece la chinche, o por qué aparece la chicharrita, o por qué aparece el hongo en el trigo. ¿Me explico? Entonces, si no rediseñamos el sistema, si no lo damos vuelta un poco, sobre todo toqueteando algunas cuestiones
estructurales, no vamos a salir del pantano en el que estamos. Dale, Javier. Bueno, esta es una captura, a mí me gusta porque esto también es un tambo, esto está cerca de Reconquista, es una experiencia insignia, digamos, se llama Naturaleza Viva este campo, está Ruta 1, pasando Reconquista, el paraje se llama Guadalupe Norte, y me gusta para pensar esto de las situaciones que hablamos. Esto puede ser un campo común, digamos, de la zona, el casco, la casa y el campo. Estos deben ser 70 hectáreas porque acá en esta zona las colonizaciones daban 35, suponemos que acá hay 2 cuadros de 70 porque el Remo tiene 70 hectáreas acá. Y fíjense la diferencia, ¿no? La diversificación, estos son los tips. Yo estuve hablando con ellos y me decían, por ejemplo, que una vez se habían puesto como objetivo plantar todos los días un árbol, como mínimo. Todos los días del año, mínimo, plantar un árbol. Acá hay unas calles de Guayacán que no sé si conocen el Guayacán, que está en la plaza de Villa Urquiza, la belleza que es ese árbol. Imagínense una calle con 400 guayacanes a la par. Entonces da gusto laburar ahí, digo, ¿no? Uno está cambiándole la parcela con el rolín a la vaca y de repente un guayacán florecido, y no es lo mismo que te azote el viento norte acá. Entonces, esta imagen me gusta como para decir, bueno, esta podría ser la situación actual de la diapositiva anterior y esta podría ser la situación deseada. Y fíjense la diversidad de verdes y situaciones. Esto es un tambo que tiene la quesería incluida en la leche, va de la ordeñadora a la paila, ¿sí? sin escalas. La próxima, Javier. Bueno, entonces la gente que ha estudiado un poco, esto es para, por ahí más que nada, teorizar un poquito, plantea que pasar de los sistemas actuales que tenemos a esos sistemas ecológicos o de agricultura de proceso pasa por diversificar el hábitat y hacer un manejo orgánico del suelo. Fíjense, 2 palabras, diversificación y manejo orgánico del suelo. Manejo orgánico, o sea, nosotros cuando hablamos de algo orgánico estamos hablando del carbono. Hoy se habla mucho del carbono porque el carbono es un gas efecto invernadero y ustedes saben que la Tierra se está calentando por efecto del hombre, digamos, que larga más carbono de lo que está capturando justamente con la agricultura. Entonces está como de moda hablar del carbono, pero lo orgánico tiene que ver con el carbono y vamos a ver cómo la agricultura deberíamos entenderla como, o sea, deberíamos entender el ciclo de carbono para hacer agricultura, pero básicamente necesitamos una diversificación y un manejo orgánico del suelo. Y para que el agroecosistema funcione tenemos que meterle diseño, ¿sí? Diseño, con biodiversidad arriba y abajo, y esa diversidad es la que va a hacer que los procesos ecológicos funcionen, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos ecológicos que nos interesan como productores? Por ejemplo, la circulación de nutrientes. Si nosotros no hacemos circular nutrientes, lo tenemos que ir a comprar en dólares. ¿Cuántos dólares vale hoy una tonelada de urea? Pregunta. Puesta acá en la aldea Santa María, en la cabecera del lote para sembrar trigo. Viene el camión de la cooperativa, ¿a cuánto me deja la tonelada de urea? ¿Cuántos dólares? Nadie usa urea. Me voy sin nadie usa urea. Me están mintiendo. Es que nadie compra ahora. ¿Eh? Nadie compra. Nadie compra. Bueno, yo sentí que lo tenía con $500. $500, más o menos, ¿no? Eso me dijeron unos días atrás. Bueno, ustedes saben que el nitrógeno es el principal componente del aire. O sea, nosotros estamos respirando aire que nos entra por la nariz y el 70 y pico % del aire que nos entra es nitrógeno. Y la urea está hecha por un proceso físico-químico que condensa ese nitrógeno del aire y saca esa pelotita que nos la venden a $500 la tonelada. Pero hay plantas, las leguminosas, que en asociación con unos rizobios que están en el suelo y lo fijan. Por ejemplo, hoy está de moda la vicia. La vicia es una leguminosa que se usa mucho como cultivo de cobertura, por ahí para reemplazar los barbenchos largos entre los cultivos de verano. Por ejemplo, levanto un maíz de silo, siembro una vicia y después voy a una soja. En ese periodo, ahora después vamos a ver, vamos a hacer algunos cálculos, esa vicia baja ese nitrógeno de la atmósfera y lo hace de manera totalmente gratuita. Y un sachet para inocular 500 kilos de semilla, que más o menos se pueden sembrar unas 20 hectáreas con 500 kilos de semilla, vale 16.000 pesos. 16.000 pesos versus los $500 por tonelada. No es lo mismo
poner en funcionamiento servicios ecológicos que estar comprando en dólares insumos, ¿sí? No es lo mismo. Esos 12 litros libres que yo le decía al tamboleo pasan por ahí. Si vos dejás de comprar insumos en dólares y empezás a poner en funcionamiento en el campo procesos ecológicos, haces que el sistema labure para vos. La próxima. Bueno, entonces, en agroecología no tenemos recetas. Nosotros los agrónomos que trabajamos en agroecología no prescribimos, no vamos al campo y hacemos una prescripción, como hacen los ingenieros que recorren el lote, miran el foliolo de la hoja, dicen, tiene esto, te prescribo tal fungicida. Eso es una prescripción. Nosotros cuando trabajamos en agroecología no tenemos la lógica prescriptiva, tenemos la lógica proscriptiva. Hay una única regla que está prohibido hacer, y es ir en contra de la vida. Todo lo demás está permitido. Fíjense el cartel, no puede haber vida sin suelo y no puede haber suelo sin vida. Bueno, en agroecología lo único que está prohibido es ir en contra de la vida. Todo lo demás está permitido. Entonces el productor puede, eso que yo le decía hoy, ser creativo, ser un cultor y empezar a imaginar cosas y hacer cosas que parecen novedosas, pero es lo que hay que hacer. La gente que estudió ecología estudió sistemas que funcionaban milenariamente bien. Por ejemplo, los oasis de Magreb en el norte de África, en Marruecos. Busquen ahí documentales sobre los oasis de Magreb. En el medio del desierto del Sahara, unos oasis verdes que por miles de años las comunidades vivieron ahí con una producción inagotable. Entonces los ecólogos fueron ahí a ver qué carajo pasaba, que eso estaba funcionando. Sin urea, sin urea, digamos, sin wifi. Y milenariamente esa gente vivió ahí en el medio del desierto con unos cosos verdes que vos decís... Bueno, entonces los que estudiaron eso establecieron estos principios que son con los que nosotros nos basamos para elaborar en el campo, y yo todas las fotos que voy a mostrar tienen que ver con esto. Habíamos dicho dos ejes de laburo. Uno, el manejo orgánico del suelo, o sea, tratar de más materia orgánica, más materia orgánica, más materia orgánica, más materia orgánica. Los productores, ¿sabemos cuánta materia orgánica tenemos en el suelo? ¿Hemos gastado un mango en hacer un análisis para saber cuánta materia orgánica tiene nuestro suelo? Estaría bueno. Acá, acumular materia orgánica, activación biológica. En el suelo hay un montón de bichos, un montón, y que son recontra útiles. Por ejemplo, hay solubilizadores de fósforo. Vieron que acá dicen, no, porque los suelos Entre Ríos son pobres en fósforo. Bueno, son pobres en fósforo disponible, pero fósforo total hay un montón. Tenemos que solubilizarlo. Por supuesto que la solubilización es un proceso lento, pero se puede hacer. Entonces necesitamos activar la microbiología del suelo que, por ejemplo, solubiliza el fósforo. Por ejemplo, evita que haya fusarium. Y así un montón de ejemplos más. Y necesitamos que los nutrientes se reciclen. No que tengamos que ir a la cooperativa a todas las campañas a estar comprando cada vez más urea. Yo siempre cuento que en un campo que laburé un tiempo, compramos una Crucianelli gringa de siembra directa. La primer Crucianelli gringa de siembra directa salió en la década de los 90, no acuerdo exactamente si 92 o 93. Venía sin cajón fertilizador para maíz. O sea que en esos años se hacía el maíz sin poner fertilizante a la siembra. Y ahora las sembradoras tienen los cajones fertilizadores más grandes que las tolvas de semilla. Entonces, del 90 hasta acá, ¿qué carajo pasó que cada vez necesitamos más nitrógeno? Porque no hemos reciclado los nutrientes, lo hemos sacado. Esto que yo decía, una agricultura, en lugar de ser una agricultura de flujo, es una agricultura de stock. Sacamos y no ponemos nada. Bueno, y el otro eje de laburo era la diversificación. Bueno, de esto no voy a hablar tanto porque la fiesta es de la conservación del suelo y si no me va a llevar 6 horas y voy a hablar 3 nomás. Entonces, vamos a hablar acá. No, es un chiste lo de los 3. Cuando estén los choripanes, vamos a avisar. No te va a quedar nadie tanto. Cuando estén los chorizos, cortemos así. Bueno, pero básicamente tenemos que hacer esto. ¿Sí? Dale, Javier. Bueno, yo me tomé el laburito dije, bueno, voy a la aldea, a ver cómo está la aldea. Esto no sé de quién es el campo, no voy a hacer un juicio de valor, me parece un espanto esto que hablamos de los sistemas sobresimplificados, todo esto debe ser soja. Son todos campos arrendados. Bueno.
ahí se ven algunas terrazas, está buenísimo, pero también está buenísimo que nos preguntemos qué hacemos adentro de la terraza, porque la terraza es una tecnología para mitigar la erosión hídrica, evacuando el agua excedente. Está buenísimo, la principal causa de pérdida de carbono de los suelos es la erosión hídrica. Está bueno, digamos, que tengamos una estrategia para frenar la erosión hídrica, pero no es la única causa. Por ejemplo, la pérdida de microbiología de los suelos es un desastre para el suelo, es un desastre. Entonces, si no nos preguntamos qué hacemos adentro entre terraza y terraza, y la terraza, ¿qué pasa con la terraza? Se empiezan a romper. ¿Por qué se empiezan a romper? Porque lo que está entre la terraza va perdiendo algunas propiedades físicas, por ejemplo la capacidad de infiltración, y la terraza es una obra hidráulica, está diseñada para un caudal y para un cierto nivel de infiltración del suelo. Si el suelo va perdiendo esa capacidad de infiltrar, pasan los años y cada vez ocurre más, que es lo que pasa con los puentes en la ruta, ¿no? Se empiezan a cortar y cada vez puentes más grandes porque los arroyos llevan más agua. En realidad es porque acá adentro hay cada vez menos infiltración, y hay cada vez menos infiltración porque hay cada vez menos materia orgánica. La próxima, Javier. Fíjense, este es un trabajo de un compañero mío de facultad, Lalo Novelli, que es de Hernandaria. Él hizo un doctorado y fíjense, estudió la frecuencia de cultivo de soja en suelos molisoles, que es esta gráfica, y vertisoles. Cuando yo miré el mapa del suelo para acá, para la aldea, vi que la mayoría son vertisoles, peludertes árgicos y algún molisol vértico. Son los dos grupos de suelo mayoritarios de la provincia. Cuando nos acercamos a uno, que sería soja, 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 eso es frecuencia 1, que es lo que veíamos en la foto anterior, no es que yo estoy inventando que la soja tenga alta frecuencia en la zona, sino que se ve. Fíjense cómo baja la materia orgánica, ¿sí? Y en el vertisol baja con una pendiente un poco más lenta, porque los vertisoles tienen más arcilla y las arcillas tienen su superficie más chiquitita y retienen un poco mejor, pero baja igual. O sea, si nosotros cuanta más soja metamos en la rotación, más se nos va a ir el carbono. La próxima idea. Y fíjense esta gráfica, que me pareció re interesante. Esta barrita representa el periodo en el que el suelo estuvo ocupado por pradera. Y fíjense cómo la materia orgánica en el periodo ocupado por la pradera o la rotación aumenta. Y acá esto es agricultura continua, lo que veíamos en la gráfica anterior. Estas dos son rotaciones. ¿Qué pasó que dejamos de meter a las praderas en la rotación? Eran los periodos donde podíamos de alguna manera acumular un poco de fertilidad en los suelos. Ya lo vamos a ver más en detalle, pero lo quería mostrar que esto está estudiado. Este es un trabajo de Quiroga, la gente de Cerrito, les recomiendo, un edafólogo de La Pampa, que introduce un concepto muy lindo que vamos a ver ahora, que es el IMO. Dale, Javier, el índice de materia orgánica. No, la anterior. Bueno, y también está documentado, esto salió en Bichos de Campo, que a mí no me gusta el Longoni, no me gusta el periodista, pero es el portal más visto en relación al campo, digamos, Bicho de Campo. Y fíjense, el Bicho de Campo, ya en el 2019, en el periodo de este trabajo fue realizado desde fines de los 90 hasta ahora, o sea, en el periodo con siembra directa, con toda la tecnología y esa de la conservación, según zona, la pérdida de materia orgánica del suelo llega hasta el 50%. Dale. Entonces puede ser un trabajo de la comisión organizadora de la fiesta de la conservación del suelo, ver cómo está la materia orgánica de la aldea. ¿Qué pasó? Y fíjense el consumo anual de fertilizantes, lo que hablábamos hoy. Desde el 85 hasta acá, se fue para arriba. A los que venden urea le está yendo bárbaro. Dale. Bueno, entonces, la próxima, ¿qué hago cuando yo voy a un campo? El anterior, perdón, hacer para atrás. Fíjense, este es el campo del dedo. No, hacer para atrás. Yo lo primero que hago es como diagnosticar. Y fíjense la variabilidad del suelo. Esto es superponer la carta de suelos sobre los campos. Este es el polígono que delimita el campo. Acá para la aldea es lo mismo, Los campos son overos, no es que en el mismo lote está el mismo suelo. Dentro del mismo lote hay 2 o 3 tipos de suelo. Y los productores lo saben, porque hay zonas que se encharcan más, que se encharcan menos, que se apestan más, que se apestan menos. Y saben, esta tierra más gorda, más buena. Pero hay una variabilidad de suelo bárbaro. Fíjense, en este campo tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 situaciones de suelo en el mismo campo. O sea que el productor se enfrenta con su mismo planteo productivo a 7 situaciones diferentes. Entonces,
lo primero que hacemos es reconocer esa heterogeneidad, no para decir, uy, me voy, sino para ser conscientes de eso y ver qué estrategia vamos a poner en juego, porque no va a ser lo mismo sembrar una pradera acá, en serie, qué sé yo, La Palmera, que en serie Bossi. Cambian los suelos. Acá en la aldea no es lo mismo serie Santiago que serie Carrasco, no es lo mismo. No podemos hacer lo mismo. Ahora sí, Javier. Entonces, un indicador que resume todo el estado de salud del suelo para cada una de las unidades cartográficas que están en los lotes es el IMO, índice de la materia orgánica. Porque la materia orgánica por sí sola no me dice mucho. O sea, yo puedo decir, tengo el 4% de materia orgánica, pero el 4% para tu suelo puede ser poco, y para un pampeano de zona semiárida, 4% puede ser un montón. Porque depende de la cantidad de arcilla que tenga el suelo, los suelos pueden tener más o menos materia orgánica. No es lo mismo eso. El 4% de materia orgánica en Gualeguaychú, el 4% de materia orgánica en la aldea Santa María, o el 4% de materia orgánica en La Pampa. Entonces hay que referenciarlo a la suma de los contenidos de arcilla más limo. Y la gente que estudia esto, que es este Dafolo Quiroga del INTA, dice que la escala va más o menos de 2 a 12. Si nosotros encontramos valores de entre 2 y 5, esta carita, ¿qué significa esta carita? Significa que el suelo no tiene un estado de salud para garantizar que, por ejemplo, un cultivo de maíz no sufra un estrés y no aparezca una plaga. Porque las plagas, eso está estudiado. Por ejemplo, hubo un francés que vivió mucho tiempo en Brasil, Jabousseau, de apellido, que él estudió por qué aparecían las plagas. Y los insectos no tienen el aparato digestivo preparado para digerir sustancias complejas, como por ejemplo una proteína. Tienen el aparato digestivo preparado para digerir solo, por ejemplo, el nitrógeno soluble suelto. Entonces, si la planta está estresada, en lugar de estar sintetizando proteína, está rompiendo proteínas. Si nosotros estamos estresados, por ejemplo, un atleta, si no está bien alimentado, no puede generar músculo. Si no come, el cuerpo hace al revés, se come el músculo para que esas sustancias pasen a la sangre y poder vivir y lleguen a la célula. La planta hace exactamente lo mismo. Si el suelo está bueno y puede nutrir a la planta está sintetizando proteína. Y ahí el bicho no puede aparecer porque el bicho no puede comer. Ahora, cuando la planta está estresada porque le falta agua, porque tiene calor, porque falta algún nutriente, empieza a desdoblar las proteínas y empiezan a circular en la savia de la planta sustancias solubles simples que el insecto sí. Entonces ahí la planta pasa a ser comida para el insecto, que antes no lo era. Por eso los insectos los vemos en las flores, porque el polen no llega a ser una proteína, es un aminoácido. Por eso las flores atraen a los insectos. Pero ¿qué pasa? De repente las plantas se pueden transformar en comida. ¿Qué pasó con la chicharrita en los maíces de segunda? De repente se transformaron en comida. ¿Por qué? Porque los suelos están acá y la planta no está bien nutrida, por más que yo la vea verde, por la urea, ¿saben cuántos nutrientes necesita una planta? 46 nutrientes. Y nosotros usamos urea y fósforo. 2. La planta necesita 46. Está estudiado, se le estudia los tejidos a la planta y aparecen hasta 46 elementos de esa tabla periódica que veíamos en la escuela en química y puteábamos con la tabla periódica. De esa tabla hay 40 y pico que aparecen en las plantas. ¿Y quién lo provee? El suelo. Pero lo provee cuando está en condiciones vitales para proveerlo. Entonces, si yo hago un análisis y me da por acá esta carita, ¿qué significa esta carita? Que voy a poder hacer el cultivo, pero lo voy a hacer y voy a empezar a patinar. Me van a faltar 2 días de lluvia y va a aparecer un bicho, o va a tener poco fruto. Si estoy de 5 a 7, bueno, puedo llegar a zafar si las condiciones climáticas me acompañan, y lo ideal sería que esté arriba de 7, ¿sí? Yo no tengo productores que estén ni en 5. Todos los campos donde voy y le estamos haciendo limo nos dan abajo de 5. Y con los niveles de arcilla que tenemos acá en la zona, tendríamos que estar, acá hay suelo, yo estuve viendo la serie, después lo vemos en el visor si quieren, hay un visor donde vos podés ver los suelos, serie Santiago, que es una de las series más representativas acá de la zona de la aldea, la suma del limo más de la arcilla da 90 y pico, deberíamos tener como 6% de materia orgánica para que el limo nos dé 5. Y es de lo que hablaban algunas cartas
y alguna bibliografía hablaba de que en Entre Ríos, por la textura de los suelos, hablaban de Entre Ríos como con suelos de 6 puntos. Yo acá no he encontrado ningún lote que me dé arriba de 3,5. Los mejores lotes que he agarrado, 3,6. Seguimos abajo del 5. Entonces, esto no es para pegarnos un tiro, es para ser conscientes de dónde estamos parados. Y después tratar de entender por qué los cultivos se apestan como se apestan. Sembramos, viene todo bárbaro, afloja el agua 15 días, se planchan las praderas, aparecen los triplos, pulgones, la oruga, una catástrofe. Una cosa, hacemos una moda que viene re linda, también afloja un poquito el coso, 2 días de calor, la oruga no te lleva la mano. ¿Qué pasa? Esto pasa, tenemos los suelos muy para atrás. Y todo esto por los manejos que venimos haciendo de labranzas agresivas, uso de químicos, etcétera, etcétera. Dale, Javier. Bueno, entonces, yo decía que tenemos que entender el ciclo de carbono. Fíjense, la planta hace fotosíntesis, acá están los microorganismos, exuda azúcar y demás por las raíces, pero lo que yo quería mostrar es que el ciclo de carbono, fíjense, si vemos la gráfica de lo que está de marrón para abajo, es el 80%, o sea, el 80% de lo que pasa en la agricultura pasa en el suelo. Y nosotros no lo estamos viendo. ¿Quién recorre el lote con una pala y saca una palada a ver cómo está el suelo? ¿Lo huelen? ¿Se fijan si hay lombrices? ¿Si tiene buen olor? ¿Si tiene olor a levadura? ¿O andamos con la chata y según cuántos gusanos nos quedan en el radiador decido fumigar? El 80% de lo que pasa en el suelo está acá abajo, no acá. Dale, Javier. Entonces, este es un fotógrafo, nunca me acuerdo del apellido, pero bueno, el chabón empezó a acompañar a un investigador en Estados Unidos. Hay un instituto que se llama Rodale, que es como un instituto de conservación de suelo, muy reconocido a nivel mundial. Y los tipos empezaron a hacer estas calicatas. Esto es un cultivo de trigo y esto es un pastizal natural en el mismo suelo donde se hace el trigo. Y fíjense la comparación hacen la calicata y con una hidro la lavan y llevaron al museo esto para mostrar las raíces. Y el fotógrafo se enganchó, le pidió permiso al investigador del Instituto Rodale para acompañarlo y registró eso al punto que la National Geographic le pidió permiso sacó una revista que el título es "El futuro de la agricultura está en las raíces". O sea, si nosotros no empezamos a pensar que tenemos que devolverle al suelo todo el carbono que nos hemos llevado y no tenemos estrategias para eso, estamos bastante sonados. Y fíjense esto es un cultivo cosecha, un trigo. Al tipo que desarrolló los trigos enanos que tienen poca partición le dieron un premio Nobel. Habría que revisar ese premio Nobel. Porque fíjense hasta dónde llega la raíz del trigo. Ahí, ¿no? Y fíjense lo que era el sistema natural. Entonces, cuando nosotros pasamos de esto a esto, y bueno, las consecuencias en un periodo de tiempo de 20, 30 años las estamos pagando ahora. Bueno, yo uso mucho este visor de raíces de Cotswold para fijarme, por ejemplo, cómo son las raíces de las especies forrajeras. Entonces, cuando voy a sembrar una pradera, no hago una prescripción porque está barata la avena U16 o la U15, sino digo, bueno, vayamos a ver los sistemas radiculares de las especies forrajeras y veamos qué raíces tengo que ponerle yo para romper las capas densas, para que cuando se muera la planta nos deje un agujero y la lluvia entre. Bueno, uso esto y es muy interesante. Acá hay una escala de centímetros. Fíjense, hay plantas que tienen 1 metro de desarrollo radicular en cabellera, etc. Pero bueno, para ejemplificar que hay herramientas para ver esto de las arquitecturas foliares. Y por ejemplo, en un sistema pastoril o en una pradera, que yo después ese pasto lo voy a transformar en leche, en carne o lo que fuese, no es lo mismo para el suelo este sistema radicular que este, por más que este tenga más prensa que este. Por ejemplo, el Melilotus. ¿Se acuerdan del Melilotus? Bueno, no sé por qué se dejó usar el Melilotus, porque es una planta bárbara, es melífera, es rústica, produce un montón y tiene una raíz con una capacidad de romper capas duras espectacular. La chicoria, otra planta, yo estoy enamorado de la chicoria. En los lotes que sembraba chicoria, frío, calor, lluvia, seca, produce pasto, y vos levantás la vela y a lo primero que va la vaca es a la chicoria. ¿Por qué dejamos usar la chicoria?
para mí, porque los vendedores de semillas la sacaron de la cartera porque se resiembra, porque entonces les conviene todos los años estar vendiendo semillas de alfalfa, pero la chicoria, si la sabemos manejar y promocionamos la resiembra, más madera que pradera que podemos tener. Dale. Bueno, dale, estos son los que suban las raíces, esto es más para el chico de cerrito, vamos. Otra más. Bueno, ahí está lo que les decía, achicoria, belilotus y el rabanito. Esto es un rabanito que yo estaba chucho con esta foto y ahora estoy un poco preocupado porque hablando con otro técnico del INTA Olivero, pues yo le contaba una anécdota de que estábamos haciendo un tacto y el veterinario me dice: che, Nicolás, cuando puedas regalarme unas calabazas. ¿Qué calabazas? Si no tenemos calabazas. No, si el lote que pasé acá está lleno de calabazas. Y era que él había visto, esto es así, en la foto no se ve, pero tiene el tamaño del termo. Cuando la vaca lo come, a veces le deja acá una cabecita. Y él había pasado con la camioneta, caminó a la manga y había visto eso y pensó que habíamos sembrado calabazas. Y me regaló una calabaza. No, no es calabaza, es rabanito. Bueno, esto es rabanito. Y yo estaba contento, pero ¿qué pasa? Fíjense que se fue para arriba el rabanito. Esto tendría que estar, acá debería estar el suelo y todo esto para abajo. ¿Saben por qué se va para arriba? Porque está tan compactado el suelo, tan duro, que el rabanito, en lugar de expresarse para abajo, claro, él tiene que hacer lo suyo y sale para arriba. Entonces, esa anécdota que a mí me parecía risueña, yo ahora estoy pensando que tengo que volver al lote a ver qué hacemos, porque el rabanito crecía para arriba del nivel de compactación. Y fíjense en la foto, no sé si alcanzan a ver las costras, no sé si les resultan familiares. Esto es un muy mal signo de salud, ¿sí? No puede haber fiesta en este suelo, ¿sí? Bueno, entonces, Melilotus, esta también hace fijación biológica de nitrógeno, melífero, produce pasto, se resiembra. La chicoria lo mismo. El rabanito no tiene tan buena resiembra. Por ejemplo, en una pradera yo sembré en el 2018 con estas 3 especies y cebadilla. Lo único que más queda ahora es la chicoria con la cebadilla. El rabanito se perdió y el melilotus no lo logramos implantar bien. Capaz que la variedad que trajimos no era la más adecuada. ¿El melilotus es el trébol blanco? Exacto. Hay amarillo también. También, sí. Dale, Fede. Y fíjense lo que les decía de la fijación biológica, esta es una vicia, ahí están los nódulos. Esas pelotitas que hace la raíz con las bacterias, con los rizobios, eso que yo decía, el sachet para 500 kilos de Rileguntop, pasa un chivo porque hemos probado Nitrap, Endur, el mejor inoculante para la vicia es Rileguntop de Rizobacter. No me pagan, pero yo lo recomiendo porque han fallado los otros inoculantes y es un garrón hacer todo lo duro en el galpón y que no haya nódulos. Pero cuando vos ves esto, decís Rileguntop. Y es como... Ya me sale. Ya para hacer el spot publicitario y todo. Rileguntop. Lo recomiendo, que no me paguen los vagos de Rizobacter porque es bueno, es al pedo, anda bien. Fíjense los nódulos que logramos. Es bien específico sería. Y bueno, si nosotros logramos un buen cultivo de cobertura, ahí en el INTA Paraná hay una compañera, Paola Eclesia, que trabaja en cultivo de cobertura, y ella dice que el 3% de la biomasa de la vicia es nitrógeno. Y de ese 3% de biomasa, el 50% lo aportó esto, la fijación biológica de nitrógeno. Entonces, a ver si los chicos de Cerrito que estudian agroecología tienen una calculadora a mano, un celo con calculadora. Vamos, una cuentita. Para hacer un cultivo de cobertura para el tema maleza, los cordobeses que estudiaron mucho eso dicen que el cultivo tiene que acumular por lo menos 5.000 kilos de materia seca de biomasa aérea para que no entre luz y no vengan las malezas. 5.000 kilos de materia seca por 0,03, que es el 3%, por 0,5 dividido 0,42, que es lo que tiene la urea, eso es lo que puede aportar la vicia en equivalente urea. ¿Cuántos kilos, Mica? 5.000 por 0,03 por 0,5 dividido 0,42. 178 con... Bueno, estas pelotitas pedorras del Rileguntop pueden aportarnos el equivalente a 178,6. 170 kilos de urea. Un sallecito que vale 16.000 pesos. Es mucha plata, ¿eh? ¿Pero esos son 170 kilos de nitrógeno? No, de urea. Equivalente a urea, por eso dividido 0,42, que es lo que tiene la urea. Para aclarar solamente los
Sí, para llevarlo equivalente a Una urea. cosa, kilo de nitrógeno y kilo de Kilo urea. Kilo urea. Hay que ahorrarse 170 kilos urea. Un maíz arriba de 170 kilos urea, ya tenemos parte de la fertilización. Y esto es nitrógeno biológico, que es de mucha mejor calidad que el nitrógeno, porque se entrega de manera lenta, un montón de beneficios. No se volatiliza, ¿no? Exactamente. Es porque ya lo tenés en el suelo, claro, no se vuelve. No, y en otra forma química. El otro es como aquí. Dale, Javier. Bueno, ahí vemos un cultivo de cobertura, vicia con centeno. A mí el centeno me encanta y también, no sé por qué carajo se perdió, disculpen la expresión. Ayer Usted... sembró un mensaje ese. ¿En serio? Muy bueno. De invierno. Ahí va, centeno. Vamos a ver cómo va. El centeno se adapta mucho mejor a los suelos pobres que un trigo. O sea, el centeno no erra. No hay campaña que falle el centeno. No tiene tantas enfermedades de hoja. Y además exuda un azúcar que es aleropático para el sorgo alero. Fantástico. Y acá van unos kilitos de centeno para que la vicia, que tiene unos zarcillos, se enriede y no se revuelque tanto la vicia y quede más paradita, digamos. Esta foto, acá hay 25 kilos por hectárea de vicia y unos 30 kilos de centeno. El centeno es para que acompañe a la vicia en el desarrollo. La próxima, Javier. Dale nomás. Bueno, acá está cuando... Esto es en octubre del año pasado, empezó la idea era hacer maíz sobre esto rolado. O sea, íbamos a pasar un rolo para aplastar eso y que quede un mulch y sembrar maíz en directa. Cuando era la ventana de siembra del maíz de primera, se instaló una pequeña sequita ahí en la zona de Rafaela. No pudimos sembrar y empezó a apretar el pasto y me llama por teléfono Fede, este es otro tamo, no el tamo de León, me dice, che, lo vamos a hacer silo. Lo hicieron silo, 7 metros de bolsa dio esto, 7 metros por hectárea de silo. Ahí después tengo los análisis, dio muy bien de proteína, dio como 8 de proteína y energía, eso es más bueno, pero 7 metros de silo de 9 pies por hectárea, o sea que acá había más de 5.000 kilos de materia seca por hectárea. Y esto estaba ideal para clavarle un sorgo en directo, porque fíjense en esto de que esto es vicia, no es maleza. Como no entra luz, esto ya pasó la máquina de... Acá se ve el carro, acá ya pasó la picadora. No hay acá no creció nada ahí abajo, porque no entra luz. Bueno, esto fue a sorgo, en directa, sin ninguna maleza. Dale, Javier. Pero fue un cambio de planes, ahí está. Fíjense lo que es eso. Bueno, y ahí está un poco el debate del tema de las malezas. Si nosotros le sacamos la luz, no hay planta que pueda crecer acá abajo. Es imposible. Dale, Javier. Ahí está el sorguito. Ahí me dijo Fede que le dio algo de 2.900. No llegó a 3.000 kilos. Sin 1 kilo de fertilizante. Dale. Bueno, esta fotito, esto también es una avena vicia, otra forma, porque decíamos, bueno, necesitamos, si volvemos a esa imagen donde decíamos necesitamos acumular materia orgánica del suelo, una forma es producir biomasa, necesitamos generar mucha fotosíntesis, tener los campos verdes todo el año. Si nosotros tenemos un barbecho desde que trillamos la soja hasta que sembramos el maíz, no hay nada ahí, le pasamos un herbicida total, no hay fotosíntesis. Entonces no estamos capturando energía del sistema. Nosotros necesitamos tener los campos verdes todo el año. Entonces, esos ejemplos de los cultivos de cobertura tienen que ver con eso también. Y otra forma de aprovechar los cultivos de cobertura o las praderas, esa fotosíntesis, es producir carne. Y lo que quería mostrar acá, o leche, y lo que quería mostrar acá es el tema de los bebederos, porque para que esa biomasa vuelva y se reciclen los nutrientes, la vaca tiene que bostear en el mismo lugar donde come. Y para que la vaca bostee en el mismo lugar donde come, tiene que tener la aguada cerca. Porque si yo como acá y la mando por un callejón 400 metros a la aguada, ¿dónde va a bostear la vaca? En la aguada. Y se ven las aguadas con la ortiga toda la vuelta y los campos sin una bosta. Y nosotros necesitamos que cuando recorramos los potreros sea un paso, una cagada. Un paso, una cagada. Los técnicos del INTA que escriben en el lenguaje un poco más técnico dicen una bosta cada 0,7 metros cuadrados. Para mí es un paso, una cagada. Un pato criollo. Pasto criollo lo de un pasto criollo. Bueno, entonces, con altas cargas instantáneas y con el agua de bebida en la parcela, logramos que toda esa biomasa que nosotros generamos por fotosíntesis
Bueno, por ejemplo, si una vaca de carne produce, una vaca, supongamos, produce 16:1, 15 partes me quedan en el campo, yo me llevo una. Si un novillo convierte 6, 7, 8:1, me llevo uno, quedan 8. ¿Sí? Dale, Javier. Ahí está. Así tiene que quedar el lote. Un paso, una cagada. Eso es una pradera después de sacar la vaca. Así tiene que quedar. Y las bostas, en 4 o 5 días tienen que desaparecer. Si hay actividad biológica en los suelos, las bostas tienen que... Chao. En una semana no tiene que quedar una bosta. Eso de ir a un campo y encontrar una bosta que es un frisbee, un cartón, algo está mal ahí. O le estamos dando mucho antiparasitario a la vaca, mucha ivermectina, porque la ivermectina después va a la bosta y mata a los bichos que se descomponen en la bosta. Entonces, o le estamos dando mucho antiparasitario o en el suelo no hay bichos que se coman la bosta. Pero acá yo recorro la parcela donde estaban los animales hoy, la que salieron ayer, y voy viendo hasta qué día encuentro bostas. Eso es el tiempo de permanencia de la bosta. No más de una semana. Si pasaron 7 parcelas de cambio diario y todavía encuentro bostas, es que todavía el suelo no tiene actividad biológica suficiente. Dale, Javier. Bueno, esto también es un ejemplo de acumulación, de generar mucha biomasa. Esto es un silo, un planteo para silo con sorgo mezclado con mijo brasilero. No sé si lo conocen, o mijo perla también le dicen, o mijo campeiro. Esto tenía, no sé, al techo llegaba. Metimos sorgo y mijo. Esto es al momento del picado. Esto también nos dio 13 metros la bolsa. Dale, Javier. Ahí va la... Esto creo que es un video. Yo quiero que vean el video porque lo interesante del video es que se atora la máquina, no da abasto. ¿Cuál es el programa, Gustavo? Qué hermoso. Máquina chica. Máquina chica. El vago dice, loco, que no se enteren en la zona que vos haces esto porque todos lo van a querer hacer y se nos va a romper el cabezal. Cambiaron, que el directo, que el... ¿Qué anda, hermano? Y decía, no le daban la HP a la clase. Máquina chica. No va a decir la que él sabe. Pero dio 13 metros, Bueno, esta foto ya la muestro, estos son los colegas de la zona Ordinarray, Daniel y Rodrigo Sánchez. Fíjense, esto que hablábamos de voltear los cultivos de cobertura, esto es un rolo casero, que yo lo muestro para que esto que hablábamos del ingenio, usar la creatividad, a veces con poco se pueden hacer las cosas, porque si no la gente dice, no, pero... Bueno, es un certificado de croto el rolo, pero también es un ejemplo de que usando la cabeza y a veces los hierros que están ahí juntando óxido en el galpón, le podemos dar una utilidad y podemos resolver las cosas. Y esto de mostrar ese cultivo de cobertura, dale Javier, era para mostrar esto de generar mucha fotosíntesis y que esa biomasa vuelva al suelo. Esto es un rolo comprado, esto ya no es un certificado de croto, pero esto vale mucha guita. Por lo menos para mí, que soy un croto, vale mucha guita. Pero fíjense que se fabrican con un doble hélice concéntrico para que apoyen 2 puntos, porque si fuese recto la planchuela perpendicular, estas son las planchuelas que tienen 4 milímetros de espesor y un largo bastante importante. Entonces eso va sobre el cultivo de cobertura y la va lacerando a la planta para que se le corten las bases vasculares y queda este mulch. Esto es una soja en directa sobre una vicia rolada. Esto es el tabosi. Esta foto. Bueno, y acá está en azul el sentido de siembra del cultivo de cobertura y cómo se rola y cómo se siembra el cultivo de cosecha. Dale. Entonces, todos esos kilos de biomasa yo se los pongo, ahí está. Este es el tractorcito con el rolo de Rodrigo. Esto es un trigo vicia que lo hicieron para probar. Acá está el maicito ya, esas florcitas que se ven,
la misia se levanta un poquito pero no le hace nada. Y esta es una forma de trabajar esto de las malezas, que decíamos que hay insecticida biológico, fungicida biológico, pero no hay herbicida, pero sí podemos trabajar con estas técnicas para tratar de que no haya nicho para que crezcan las malezas. Imagínense todo este mulch, acá también esto hace que esto tiene que tener por lo menos 10 centímetros de espesor, acá no entra la luz y las plantas no pueden emerger porque la semilla tiene como un sensor remoto de los infrarrojos. Entonces, cuando hay una oscuridad así, que no le deja manejar ahí unos fitocromos, una cosa espectacular que pasa en las plantas, no germina. Acá lo que se ve de florcitas es vicia que se está levantando. El problema acá fue que el trigo estaba tan lindo que el productor lo trilló, no lo roló. Entonces no hizo todo el lote de maíz, hizo una pruebita. Pero bueno, a los efectos de usar la foto y demás, sí. Y ahí va el tractorcito con el rolito de Rodrigo y Daniel. Dale, Daniel. Bueno, y esta es una experiencia que estamos haciendo con el Leo, que el Leo la va a contar un poco mejor, pero estamos haciendo maíz. Escuchen porque parece una locura, pero vamos por ahí. En esto de tener el campo siempre verde y esto de mejorar la materia orgánica y que haya raíces, estamos sembrando maíz sobre alfalfas roladas. ¿Sí? Ahí vamos a ver un video. Esto es una alfalfa rolada. Alfalfa se rola, se siembra el maíz con la idea de seguir con la alfalfa después. ¿Sí? Campo siempre verde. Ahí va el rollo, Doncito AM80. El Leo tiene un rolito lindo. El rollo lleva agua adentro para darle más o menos peso según la cantidad de biomasa que haya. Ahí está rolando, esto es esta campaña, y acá va la sembradora. Al mismo momento se roló, el tractor chico enganchó el rollo, el tractor grande enganchó la sembradora, fíjense que va el cruce. Esto es siembra de maíz, es un maíz, lamentablemente fue un maíz de segunda. Este año Leo lo quiere repetir con un maíz de primera y con una alfalfa más vieja. Acá había muchos plan de plantas. Bueno, pero como pruebas por calcular no vamos a hacer. Cuando venga el Leo le preguntan por la planta. No te creas, ¿eh? No, pero la capacidad. ¿A qué? A la estructura. Cuando le falta agua eso se aprieta. El Leo, no le muestren al Leo un lote con humedad acá porque va a empezar a llorar. Ya está seco como... Sí. Bueno, ahí está el maíz. Fíjense qué lindo que venía. Algo de espiroplasma lo agarró, muy poquito. Sí, el espiroplasma es... Pero esta es la alfalfa al lado. Y ahora, bueno, el Leo seguramente va a traer foto, olvidé decir que traiga foto. El Leo ya lo comió y la alfalfa está, parece que como si no hubiese pasado la experiencia de arriba. La pradera sigue espectacular. Y el maicito, aún con el espiroplasma, si lo hubiera botellado, 2000 kilos salía. El Leo dice, si yo así, sin poner fertilizantes, yo saco 3000 kilos, firmo. Porque son 3000 kilos sin costo, o sea, de costo habrá tenido, no sé, y es un maíz variedad de polinización abierta, no es un híbrido. El Leo trabaja con maíz de variedad porque quiere guardarse semilla y trae semilla de la zona de Río Cuarto. Ahí hay un grupo de universidades de INTA que está probando variedades UPL con muy buen potencial de rendimiento y que el productor se la puede guardar. ¿Cuánto vale una bolsa de semilla un híbrido bueno? 150 o $200 la bolsa. Guardarte semilla de maíz no es joda, en el impacto que tiene. Y después el Leo me dijo que cuando él empezó a usar maíz variedad, la vaca levantó los litros, o sea, la calidad nutricional que tiene el grano del maíz variedad es mucho mejor a cualquier diente amarillo americano de los híbridos comerciales. ¿El pelillo del maíz? Sí. ¿Eso no lo picó? No, lo comió... lo comió. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en esto del reciclaje de los nutrientes queríamos que toda esa biomasa que habíamos generado se bostee. Si no hubiera dado arriba de 3000, lo trillaba. Pero como experiencia, Leo está chocho. ¿Ahora qué va a hacer? Va a rolar antes, porque rolar en primavera, ¿qué pasó? La alfalfa se despertó bastante, le costó al maíz salir por arriba de la canopia de la pradera, pero lo va a hacer antes en una pradera un poco más vieja, va a rolar 2 veces, va a pasar el rolo 2 veces,
y va a ser de primera, tiene que ser, por la fecha. Pero está chocho con la experiencia y va para adelante. Bueno, ahí está el maicito, un UPD de la DEIA creo que era. Así estaban los choquitos, la densidad de plantas baja obviamente, y algo de espiroplama, ese color bordó de la hoja, algo tuvo, mucho menos que los maíces de segunda de la zona que el espiroplama hizo desastre. Vale. Bueno, y esto es un poco lo que veníamos hablando. Si yo tengo un cultivo anual, que es el suelo, ustedes si sacan una palada van a encontrar esto. Esto sería una pradera a 6 años, ya empieza a armarse como una cosita ahí. 16 años, empieza a armarse como una turbilla. 37, y bueno, un bosque, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los cultivos que son perennes, ¿por qué ese maíz es importante o esa experiencia es importante más allá de que no hemos trillado el maíz? Porque queremos hacer esto, queremos que las praderas duren mucho. Porque ese es el periodo donde nosotros estamos ganando fertilidad. Porque la fertilidad, hay un libro que anda dando vuelta, que Javier lo tiene, de un cordobés, Sergio Toletti, que dice: la fertilidad no se compra, la fertilidad se construye. Y eso el productor lo tiene que entender. No vas a ir a la cooperativa a comprar fertilidad. Dame una bolsa de fertilidad. No existe. La fertilidad se construye y es esto. Entonces las praderas no tienen que durar muchos años. ¿Cuánto nos duran las praderas? ¿Cuánto duran las praderas? Sin vergüenza, sí. 3 años. 3 años. Bueno, no puede ser que no. Medianamente. 3 con mucha. ¿Cómo puede ser que yo esté sembrando especies que son perennes y nos duren 3 años? Parece un verdeo más que una pradera. Algo tenemos que revisar. Algo estamos haciendo mal. O la vaca no está cagando, la vaca caga en la pradera. A veces. A veces. Bueno, el culo de la vaca es fundamental. Tenemos que hacer que la vaca cague donde coma. Y si no tenemos guita para hacer la red de agua, una cisterna móvil. Yo el otro día para un campo compré a la salida de Aranguren una cisterna de 16.000 litros, 1,5 millones de pesos. Eso se recupera. Los tamberos dicen que vos le ponés el agua en la parcela a la vaca y la vaca levanta 1 o 2 litros automáticamente. Una cisterna de esa en 6 meses se recupera. Una red de agua enterrada en 2 años. Está estudiado, ¿no? ¿Por qué? Porque el rumen de la vaca trabaja a 37 grados. Si la vaca se va a la sala de ordeñe el 25 de mayo con un frío cagarse y toma agua helada y le entran 30 litros de agua helada en la panza, hace así. Es como una usina térmica que se desacelera. En cambio, si la vaca tiene el agua en la parcela, si ustedes observan, las vacas que tienen agua en la parcela no toman mucha agua, toman un chorrito y se van, después vuelven, toman otro chorrito. Entonces la depresión de la temperatura es mucho menor y pasa de 37 a 35, después sube y así, se mantiene mucho más estable la producción en el rumen, porque la vaca no come pasto. La vaca come lo que los microorganismos le liberan del pasto. Los que comen el pasto son los microorganismos, no la vaca. Los ácidos grasos volátiles y demás. Entonces, si yo a los microorganismos los hago cagarse de frío porque la vaca se tomó 30 litros de agua helada, estoy desacelerando mi fábrica. Entonces, las praderas tienen que durar mucho, porque acá está el secreto de la cosa. Si la pradera dura mucho más, fíjense cómo voy construyendo fertilidad. Con el Leo nos estamos planteando que por lo menos tiene que durar 8 años la pradera. No podemos romper antes de los 8 años. ¿Y cómo hacemos? Y bueno, ahí estamos, peleando. No arrancamos solo con alfalfa. Empezamos con 2 o 3 especies. Estamos usando mucho 1 kilito de achicoria por hectárea. Un lujo. Y alguna gramínea. Porque estamos aprendiendo que hay cosas que no se dan cuando la pradera es monocultivo. Por ejemplo, esto de la solubilización de fósforo que yo decía. Depende de microorganismos que viven cuando hay relaciones entre plantas. Se está estudiando de que si solo hay alfalfa y la alfalfa no se comunica, por ejemplo, con una raíz de achicoria, no hay nicho para el bicho que solubiliza el fósforo. Es maravilloso lo que sucede ahí abajo, pero no lo estamos entendiendo. Bueno, la gente que lo está estudiando un poco está diciendo eso. Entonces ponemos a la siembra por lo menos 3 especies. ¿Por qué? Porque la alfalfa predomina mucho, entonces es medio al pedo poner más de 3 especies y gastar plata en semilla un poco al pedo. En la zona donde la alfalfa realmente explota, en los lotes buenos. En los lotes más overos, sí, arrancamos con otras mezclas. Melilotus, agropiro, achicoria, lotus tenui. Estamos probando un montón de cosas. Girasol, la contrastación, mij. Una ensalada de 9, 12, 15 especies. Después eso se va acomodando y van quedando 7, 8.
Bueno, en los lotes buenos decía alfalfa, chicoria, futuca, por ejemplo, podría ser una mezcla. Al tercer año, cuando empieza la alfalfa a algunas plantitas a morirse, o al cuarto año, en lugar de romperla, ahí sí clavamos una intersiembra con un poco de melilote y más, y tratamos de, en directa, llevar esos 4 años a 2 años más o 4 años más. Porque tratamos de esto, de que nos dure por lo menos para generar ese pequeño poquito de suelo vivo, ya es muchísimo para nosotros. Dale. Bueno, esto es un verdín de una trilla de soja con un impacto ganadero. El Tabosi es para mostrar acá que se puede hacer un trigo en directa sin fumigar. Acá está sobre el impacto ganadero, un trigo nutria así muy corto. Dale. Y esto de los policultivos, la próxima. Ahí. No. Ahí está con trébol rojo. Esto de los policultivos, si por ejemplo nosotros ayer sembramos una cebada y en el entresurco le tiramos lote. ¿Cómo hacemos? Desconectamos el cajón, la manguera del cajón sembrador y lo ponemos en el entresurco y con la rastrita poncho se va tapando, después nace esto y después de la trilla del trigo o lo que fuese. ¿Eso era 21 o 17? ¿Cómo? ¿A 21 o 17? Esta debe ser 19. Pero cuando, a ver, está buena la pregunta. ¿Cómo sería mejor sembrar? ¿A surco estrecho o con esto que hablábamos del sol y las malezas? A mí me gusta 17. Y a mí también. Y si podríamos sembrar a 8 centímetros sería mejor. ¿Y cómo puede hacer eso? Y los hay que ser cruzados, ¿viste? Ahí está, ¿viste? Eso, hay que ser creativo, usar la mitad de la semilla así y la mitad así. En las praderas se usa muchísimo, anda muy bien. ¿Y por qué no hacemos un trigo? Nosotros este año, después cuando lo podamos fotografiar, tenemos cultivos sembrados la mitad de los kilos así, la mitad así. ¿Para qué? Para que no haya luz, para que no haya maleza. Bueno, y estamos bajando muchísimo las densidades, que más joya en las plantas. En los planteos siempre hay que usar. Pero poner acá, estos son 4 kilos de trébol por hectárea, que se lo compraba ahí de María Grande. Unos tréboles espectaculares, lo venden negro, barato. Es negro. O línea 2, dice el contador. ¿Qué mierda es línea 2? Decilo, es negro. Línea 2, son re, esos contadores son. Bueno, línea 2, acá le compraba los tréboles en línea 2, los sembraron en el entresurco. Y podés brillar esto, los cultivos de invierno, esto de los desafíos en agroecología, los cultivos de invierno nos vienen dando mucho mejor que los de verano. El invierno es más estable, hay menos bichos. Entonces, por ejemplo, para un tamo nos estamos preguntando, ¿por qué tanto maíz? No podemos darle, por ejemplo, cebada a las vacas. La cebada tiene 3200 kilocalorías, tiene 11 puntos de proteína, es rendidora, se adapta a los suelos salinos. Entonces yo prefiero sacar 3000 kilos de cebada y garantizarme la trilla y no gastar una tonelada de guita en un maíz que no lo voy a trillar, como pasó con el maíz de segunda. Vamos con lo seguro, por lo seguro, porque en lugar de pensar en el máximo rendimiento, tenemos que pensar en la estabilidad de los sistemas y no asumir tanto riesgo, porque el productor, las clases de economía en la facultad eran re aburridas, no sé a vos María José qué te pareció, pero para mí eran re aburridas. Pero me acuerdo de una cosa que dijo el profe de economía, un señor mayor ya, muy serio, decía: ningún productor, y esto me quedó grabado, ningún productor se va a fundir por cubrirse el riesgo. Ningún productor se va a fundir por cubrirse el riesgo. Y me parece sumamente sabio. O sea, el productor no se funde por asumir bajo riesgo, se funde por asumir un riesgo alto. Un maíz hoy es un cultivo de altísimo riesgo por los costos que implica la siembra. Vos a la siembra metés 400 kilos de maíz, 4000 kilos de maíz digo de costo, o 3500, y hay que sacar 4000 kilos de maíz hoy día, Te tiene que acompañar el clima. En cambio, sacar 2500 kilos de cebada en un planteo agroecológico es muchísimo más seguro. Dale. Bueno, ¿se acuerdan que hablábamos de que había que estimular la actividad biológica del suelo? Bueno, lo que estamos haciendo con los productores son biofábricas prediales. Usamos suero, bosta de vaca, sales minerales y producimos biofertilizantes líquidos que los aplicamos con estas maquinitas que también están en desuso en los campos. Esto es un botalón que hice yo con un caño de media pulgada y unos broches donde van las pastillas. Esta rueda es de un Deucito del año 40 y pico.
Y así salimos. Un uso, una aplicación. Este, el galpón del Leo. El Leo este año se puso como objetivo 12.000 litros por año de biofertilizante de producción propia. Costo del biofertilizante del Leo, 0,3 centavos de dólar. Costo comercial del biofertilizante, $2. O sea, se ahorra 20 y pico de miles, un tractor por año se podría comprar el Leo, con el costo de oportunidad de andar revolviendo bosta de vaca con suelo. Le sale bárbaro el Leo. Ahora viene una empresa de Lehmann que nos quiere hacer un ensayo comparativo. Bueno, le vamos a ganar con la fruta bajo el brazo, no hay ningún problema. Que vengan y prueben. Acá en este bin vamos poniendo, esto dura 60 días la fermentación. Los profesores de las escuelas, para estudiar un proceso de fermentación, lleva un murí, acá esto sale gas y burbujea en una botella. Es fantástico ver cómo la actividad microbiológica genera gas, sale una burbuja, cómo baja el pH. Bueno, 60 días. Lo pasamos acá. ¿Se puede producir gas también con eso? Se puede producir gas también, totalmente. Igual, los salames, como los salames Leo no necesitan fuego, no. Por ahora lo liberamos. Si usáramos gas, ya lo estaríamos juntando. Pero tiene un poder calorífico muy bajo. El Leo sí tiene un biodigestor les va a mostrar un biodigestor grande en la sala de ordeña y ahí sí ya está pensando en por lo menos del tambero darle gas. Dale, Javier. Bueno, esto es el María Grande, esto es el Leo Cosner. Ah, también tengo un productor agroecológico ahí. Fíjate vos los picos que puso el vaso de Leo. Acá está asperjándose, como fue a la ferretería, se hinchó las bolas, nada, se me tapan las pastillas, qué sé yo, pero no por los productos, sino por toda la sala que tenían las máquinas. Le mandó unos picos de ferretería. Este fue la primera aplicación de microorganismos en la provincia de Entre Ríos, se hizo en la República María Grande en el año 2016, más o menos. En Sosa, No, en María, el Leo está en María, pasando las piletas. Ah, sí, pero sí, No es Sosa. Sosa es el apellido de la madre. No, pero era de Sosa eso, Claro. pero no, sí tenemos el Bueno. María Grande. Este Lotus, la seca del 2018, ¿se acuerdan? Bueno, este lote fue el único que dio semilla. Todos los otros lotes, el Lotus reventó. Acá trillamos. Dale. Bueno, esto es muy difícil pasar a ya ni yo lo cuento. No, pero fíjense esto de la microbiología. Estas son, en estos lotes, esto es un lote de maíz, empiezan a aparecer orugas parasitadas por enemigos naturales. Cuando yo recupero la microbiología de los suelos y de los ambientes, este que está verde tiene tricodermas, para que anoten los juicios que estudian ahí en Cerrito. Pero vamos a preguntar. Y esto es Bauberia besiana. Esto se vende. También, todo se puede comprar. Si nadie lo quiere hacer, se puede comprar. Son insecticidas biológicos y fíjense qué buen control que hacen de los gusanos. Entonces, por ejemplo, el año pasado, que fue una locura la oruga en las praderas, nosotros mantuvimos a raya la oruga con productos biológicos, no tuvimos ningún problema. Dale. Cogollero de maíz, ningún problema. Ahí está, mirá. Miren cómo quedan los gusanitos. Totalmente parasitado y momificado por los bichitos. Estos son insecticidas biológicos. Dale. Eso es soja. Bueno, y acá el Leo también lo que puso fue un Venturi. Esto es el agua, o sea, la bomba. Está la línea madre que lleva agua a todo el campo. El loco puso un Venturi de 9.000 pesos comprado en el Mercado Libre. Esta porquería es un Venturi. Venturi en honor al Tano que lo desarrolló, que vieron con las hidrolavadoras cuando le ponen el shampoo, que el chorro de agua va chupando el shampoo. Bueno, eso es un Venturi. Es una tecnología muy sencilla. Acá hay un grifo y acá si ven la manguerita con ese color amarronado de la melaza, le pone un bidoncito con microorganismos activados, microorganismos de suelo, y va al agua, y eso se lo da a las vacas. Y es como un probiótico, como lo mismo que te dan los pediatras para los gurises, ¿no? Su hijo tiene que comer probióticos, los yogures, que son carísimos. La gente que tiene constipación, qué sé yo, bueno, le dan probióticos. Bueno, el Leo le da probiótico a las vacas y se chupa el dedo y dice que se le fueron las migrañas de la cabeza. El Leo es medio personaje, ya no, o sea, está pelado, bueno, se le fueron las migrañas. No sabemos si es por eso. ¿Y saben lo que le pasó? Él entregaba a una empresa de Córdoba y le daban altísimos los conteos microbiológicos. Y le digo, claro, Leo, si vos le estás dando microorganismos
Pero lo que pasa es que la industria contaba bacterias totales. Digo, bueno, peleate con vos, decirle que te busquen ausencia de Escherichia, que yo, pues las otras son benéficas, son ácido lácticas y es lógico que a vos te demanda. Bueno, listo. Y bajá la dosis, porque ¿qué pasó? Nosotros con un biólogo participamos en un concurso de idea del INTA para potenciar estas biofábricas perediales, qué sé yo qué. Hicimos caracterización de nuestros productos y hicimos conteo de unidades formadoras de colonia en los sachets que producíamos nosotros y nos dio el doble que todas las marcas comerciales que analizamos. Por ejemplo, hay una marca muy famosa que es EM, que es una empresa de origen japonés. Andan muy bien los productos, pero tienen conteo de 10 a la 4, o sea, 4-0 después del 10, de unidades formadoras de colonia de bacterias, protozoo y levaduras, y a nosotros nos da 10 a la 8, 10 a la 9. Bueno, Leo, bajá la mitad de la dosis porque nosotros tenemos conteos altísimos. Entonces los productos caseros que nosotros hacemos en el galpón son el doble tienen el doble de carga microbiológica que los productos comerciales. Y eso es lógico, porque las empresas buscan la dosis mínima que surja efecto, pero nada que sea tan bueno como para que te independice de estar comprando todos los años. El yogurcito de la Serenísima no lo va a comparar con un sauerkraut casero o un kéfir que vos podés hacer en tu casa, ni a palo. Dale. Bueno, y ahí se lo damos en el bebedero, así quedan los bebederos porque usamos melaza, que es como es lo que queda en el blanqueo del azúcar, también se usa mucho para las dietas líquidas. Bueno, pero así quedan los bebederos cuando damos microorganismos, ¿vale? Y acá hay una gráfica que muestra que el rumen de la vaca, las raíces, nuestros intestinos y el suelo comparten los grupos funcionales. Vuelvo al lema de la fiesta de la conservación del suelo. Si nosotros tenemos los suelos vivos, vamos a tener nuestras tripas sanas, porque la comida que va a venir de esos suelos va a tener la microbiología que nosotros necesitamos. Y esto está publicado en una de las revistas científicas de mayor impacto, que introduce el concepto de una sola salud. O sea, no puede haber un suelo que esté enfermo con un agricultor arriba que esté sano. O sea, si nosotros queremos estar sanos, tiene que estar sana la vaca, tiene que estar sana la planta, tiene que estar sano el suelo. No puede haber suelo sin vida, ni vida sin suelo. Esto es, compartimos los microorganismos, los grupos funcionales hasta un 40%. Entonces, si mi gurisa derrapa pisando una bosta y se enchastra, fantástico. Se pegó una inoculada con microorganismos benéficos que la pediatra no la ve por 2 años. Dale. Bueno, y esto de las malezas, esto es una herramienta para el control mecánico de malezas, fabricado por la empresa Agroseri, que está en Pinedo. Seri es de Aldao, de Colonia Aldao, pero ahora puso la fábrica en Pinedo, en Chaco. Y esto es un chasis viejo de Cincel, esto es en Gualeguaychú, el primer equipo que trajimos, lo trajimos con ese plan de alimentación sana de Gualeguaychú para probar. Seri trajo las rejas, va con una cuchilla turbo adelante, se monta sobre un Cincel viejo y esto va a 4 centímetros por abajo de la tierra cortando las raíces. Entonces no invierte el pan de tierra y controla las malezas. Hay un videito acá, esto es en la escuela Alberdi, para secar una alfalfa vieja, y arriba de esto hicimos un centeno vicia para maíz. Fíjense cómo va. Impresionante cómo lo corta. Esa es la asesora pedagógica de la escuela que va arriba del rector. Bueno, esto también, un chasis viejo de Cincel, se le ponen estas bridas con la turbo y las cuchillas, y fíjense que no invierte el pan de tierra, o sea, es como una siembra directa, pero pasando eso que corta las raíces. Esa pradera vieja a los 5 días parecía pulverizada, digamos, se secan las plantas, ¿no? Porque se les corta la raíz a 4 centímetros. Acá los chicos de Miñoca compraron uno, hay otro en Aranguren de un Josami apellido que lo alquila, se compró uno más grande y el más chico lo alquila. Está en el INTA Facultad de Aro Verde y está el de Gualeguaychú. Y el culiado de Seri, un mate me regaló. Le hice vender como 5 equipos, un mate me regaló. Es un pijotero. No lo he visto más. Bueno, y el otro eje que teníamos que hablar era el tema de biodiversidad, ya hablamos del suelo. Fíjense, esto es un campo de transición, ¿no? Cuando yo lo agarré, fíjense, acá se ven las cavitas, digamos, ¿no? Esto es un montecito, chakra 1, chakra 2, pasa Javier. Y fíjense, por ejemplo, lo que fue la planificación del invierno 2020, esto de la biodiversidad.
trigo, un pedacito de avena de lotus para un gallinero móvil, vicia centeno, vicia avena, cebada, centeno, trigo candial, arveja, vicia centeno, lino, trébol, lotus, y fíjense lo que apareció acá, una casa. Esto que hablábamos de la habitabilidad, a los productores les empieza a dar ganas de vivir en el campo y se hacen un rancho. Dale, la próxima. Esto es una propuesta en relación a la biodiversidad. Hay gente que estudió y dice que hay que tener una superficie mínima del campo asignada a parches de vegetación nativa, a corredores. Eso lo trabajamos acá con Linda, hicimos todo un diseño, todo, y los productores participaron por la cartografía, marcamos, todo eso. Listo, pasamos. Algo pero está bueno que vos le digas, pero nosotros hablamos todo, pero bueno, de la continuidad, hablamos de las terrazas de cebollo. Claro, la terraza se puede usar como un poco ahí en la... Está bueno que vos también lo traigas. Pero por ejemplo, esto podría ser un parchecito de monte. Parchecito, estamos hablando 50 algarrobito, acá otro, así estratégicamente ubicados y conectados, porque si no hay conectividad los bichos no pueden moverse de un lugar a otro y parece que los bichos también necesitan moverse. Y esto podría ser un corredor. Si nosotros no queremos gastar plata en semilla, podemos dejar que venga la vegetación espontánea, por ejemplo, esto podría ser un biznagal. Y acá, ¿se acuerdan que yo les decía que los insectos viven en las flores? Acá podría vivir una mantis que se coma los pulgones de la pradera, por ejemplo. Si el insecto es volador y vuela 20 metros, ¿cada cuántos metros tengo que poner un corredor? Cada 40, para que llegue al centro. ¿Cada cuánto está en la terraza? Cada 50, 60. O sea que las terrazas tranquilamente podrían, si las manejásemos adecuadamente, dejando ciertas floraciones que sucedan ahí, las podríamos usar de corredores. Y lo que sí habría que trabajar, que yo no veo, es que los productores foresten, por ejemplo, con áreas sociales para los animales. Yo le contaba a Javier que estoy haciendo cinacina, algarrobo y otras plantas para hacer estos parches en los campos, por ejemplo, para sombra. A mí me pasó mucho en los tambos, el único lugar donde tenían sombra las vacas era en la calle. ¿Cómo puede pero acá ser? hay mucho, bueno, dice que usted hablando al inicio, que muchos de los campos tienen esos parches. Parchecitos, bueno, hay que conectarlos. Hay que conectarlos, y algunos están medio conectados, o algunos había que trabajar un poco más en la conexión, pero claro, esos parches existen. Claro, pues si acá vive una calandria y acá un calandrio, se tienen que encontrar. Bueno, dale. Después, el tema del diseño. Yo decía el diseño, nosotros estábamos trabajando con los productores, por ejemplo, el diseño de las calles, las áreas sociales, los lotes, teniendo en cuenta la topografía del lugar, la ubicación de las casas, tajamares, reservorios de agua. O sea, hay que poner un poco más de cabeza y diseñar los ecosistemas para que funcionen esos servicios de regulación. Y hablar de diversidad parece una pavada, pero tiene muchísimo impacto. Por ejemplo, si yo voy a una campaña de invierno, no es lo mismo sembrar todo trigo que sembrar trigo, cebada, centeno, triticales, o sea, sembrar distintos cultivos de invierno con distintos objetivos. Entonces, por ejemplo, si aparece un pulgón, no tiene la posibilidad de esparramarse, o sea, si es todo trigo, va a encontrar como muchísima comida. En cambio, si yo le voy alternando cultivos, le va a ser un poco más difícil. Y a mí me va a dar otros usos. Y una planta que se enfermó, la otra no. Algunos productores me cuentan de que sus padres, por ejemplo, mezclaban en el trigo varias variedades. En la misma máquina ponían 5 cultivares de trigo del mismo ciclo, pero 5 cultivares distintos. Uno tenía más resistencia, el otro menos. Total, eso se trillaba todo junto. Y eso era una estrategia, por ejemplo, para defenderse de las enfermedades. ¿Por qué ahora sembramos todo un solo trigo? ¿Tanto caso le hacemos al vendedor de semilla? La ganadería. A mí me encantan los cuadros del toro campeón. Yo laburo en un campo que se hacía Hereford. El Hereford está bien por la mansedumbre, decía, y porque a pasto termina bien el novillo. Perfecto. Pero tiene problemas con la diarrea neonatal, con la queratoconjuntivitis. Bueno, no podemos meter un chorro de sangre índica, un 20%. Mejoramos muchísimo lo que son diarrea, mejoramos lo que es querato. Eso es diversidad de genes. O sea que parece que no, pero la diversidad también nos da un plus. Y ahora estoy buscando un toro Cenepol. Si alguien consigue, me avisa. Cenepol. Parece un Angus colorado, pero es africano. Dale. Bueno, entonces, esto ya vamos cerrando. Nosotros, esto acá dice sociedad, pero puede ser nuestro ecosistema. Nosotros tenemos
nos comunicamos con el ambiente, o sea que nuestros sistemas tienen lo que se llaman externalidades con el ambiente. Nosotros lo que tenemos que lograr es aprovechar la energía gratuita y constante que es el sol, a partir de la fotosíntesis, como yo decía, tratar de que nuestra producción del sistema sea inagotable, pero no joder al entorno. Y eso es lo que hemos hecho con la agricultura. O sea, hemos desconocido que la fuente de energía por excelencia es el sol, la estamos reemplazando por el petróleo. El petróleo es cada vez más caro. Yo siempre cuento, yo estoy en un agrotécnico, y hacíamos la cuenta de costos de los tractores, y el litro de gasoil en la década de los 90, cuando yo era estudiante secundario, valía 30 centavos de dólar. Hoy no vale 30 centavos de dólar. Entonces, y el sol sigue saliendo, cuando yo era estudiante y ahora. Entonces, tenemos que recuperar esto como fuente de energía, tenemos que pensar que nuestros sistemas se vinculan con la sociedad. Bueno, acá habla básicamente entregando energía, esto del calentamiento global. La agricultura es una de las responsables de este calentamiento global porque en poco tiempo se ocupó muchísima superficie en todo el planeta, ¿no? Estamos hablando. Entonces tenemos que tratar de tener una producción inagotable. ¿Qué significa inagotable? Que estemos produciendo todos los días miles de litros de leche, pero sin joder el entorno. Y eso lo podemos hacer y es el desafío. Y los límites lo pone la biosfera. La próxima, Javier. Creo que es la última. Bueno, entonces, esto es una foto de una captura de pantalla de una película que se llama El camino en la agroecología. Esto es un campo en Casilda, el campito de Marcelo Fratín. Bueno, que hablaba del monocultivo, digamos, pero me encanta porque muestra esta diversidad de la que hablábamos, bueno, los árboles y demás. Pero bueno, si queremos desarrollar otras agriculturas, pongámosle el nombre que querramos. Yo no me caso ni con la agroecología, sí busco esto del ser cultor de la tierra. La palabra agri significa tierra. Bueno, si queremos desarrollar otras agriculturas con el firme propósito de habitar la tierra, yo tengo una gurisa de 9 años y me preocupa mucho cómo va a ser esto cuando ella tenga mi edad. Bueno, entonces, si tenemos el propósito de lograr la habitabilidad, nos veremos obligados a imaginar otros principios técnicos que se acoplen a las condiciones ecológicas y culturales de los lugares donde exista un reencuentro entre el hacer técnico y el lenguaje de la naturaleza. Bueno, muchas gracias por su atención y si hay preguntas, charlamos un rato. Nada más. Para que no hospeden las malezas de abajo es absolutamente comprensible para mí. Pero ¿y cómo hace para germinar el maíz si vos lo metés ahí abajo y no tiene luz? ¿Y qué le entra a la semilla cuando vos la metés a la tierra? ¿Qué le entra a la semilla cuando vos la enterrás en la tierra? Agua, sí. Es otro mecanismo para desencadenar la germinación. Ajá. Y cuando vos sembrás, aunque sea arriba de esos mulch, la turbo no corta el mulch. La turbo es la cuchilla que va adelante. Perdón. Yo soy Hay muchos estímulos para que la semilla decida germinar o no germinar. Temperatura, luz, onda. O sea, por ejemplo, una borraja no te va a venir en verano, ¿no? Bueno, porque tiene toda la data para solo germinar en determinado periodo del año. O en ciertos años, depende cómo vengan los años. Hay años que se da mal la cebadilla, hay años que se da mal el regalo. Codifican un montón de información, no solo habla. Lo que más se respeta es el tiempo de descanso. Yo he visto que las alfalfas pasadas las cortás con la desmalezadora y las comen. Esa es otra técnica muy interesante, hacer el corte. El otro día tiene una alfalfa de, no sé, 50 días, entre la mezcla por la lluvia, ¿no? Por la lluvia. Bueno, ahora se dio porque no había piso. Esos descansos, la alfalfa tiene
19, 20 puntos de proteína, el silo yo le decía 9, como mucho, 20%, porque la idea es ser pastelil, porque el kilo de materia seca de pasto es muchísimo más barato que el kilo de producir pasto. Pero el tema de los descansos y demás es re importante, para que la planta acumule energía química, claro. Porque también tenemos que cambiar la cabeza y empezar a ver otros paisajes, que no nos moleste una mostacilla, que no nos moleste un barabal. Porque lo que iba a decir acá es que ahí detrás no podemos producir de esta forma, o que la vaca coma de todo, sino claro, que tenemos que sembrarle el maíz, tiene que picarse el maíz, tiene que ser todo... Sí, el discurso es muy fuerte, pero el productor tiene que confiar. Así me hace. Dice, yo no voy a hacer nada, ellos dicen, me baja el litro y dejamos. Bueno, listo. Y esa es la ventaja del campo, que ellos ordeñan todos los días. Entonces, todos los días vos estás sabiendo si lo que vos haces impacta. Hicimos una impresión este año que vamos a dar presente acá. Recuerdo, esto es agroecológico también, porque hay de todo y para todos los gustos. Gracias por la participación. Fácil salame, ¿no? Más sí, fácil salame, porque salame no hay. Bueno, buenas noches, gracias por la invitación y una alegría esto de festejar la conservación del suelo, como decía yo. ¿Cómo se desarrolló lo que había preparado? ¿Cómo interactuó con la gente que hoy se dio cita en este lugar? Creo que hubo interés y asistencia de productores, que eso por ahí es lo más importante para nosotros, que pensamos en llegar con el mensaje que queremos dar a los productores, ¿no? Que son como la pata principal de la producción. Así que muy contento por la invitación y por la participación también. Bueno, aprendizajes y desafíos como en otros ámbitos, pero en este es como para tomarlo muy en serio, ¿no? De acuerdo a lo que nos está pasando y hacia dónde vamos en cuanto a nuestro ecosistema. Claramente estamos en un momento de la humanidad, digamos, donde tenemos que reflexionar sobre qué hemos hecho con nuestros ecosistemas y qué queremos dejarle a nuestros gurises. Y bueno, y en ese sentido la agricultura como actividad del hombre tiene mucho para dar, y porque la agricultura es la actividad a nivel mundial que más modifica la superficie de la tierra, digamos. Entonces ser conscientes de eso también nos permite reflexionar sobre qué vamos a dejar para los que vienen atrás nuestro, ¿no? Es difícil por ahí desterrar ciertas prácticas que se han enquistado y que han perjudicado no solamente al suelo, sino que a la ecología todo. Hoy día no tanto como hace unos años, digamos, porque los problemas son cada vez más tangibles, más visibles. Quizá hace 30 años hablar de pérdida de biodiversidad no era tan entendible como es hoy, digamos. Ha transcurrido un tiempo de todo esto, entonces las consecuencias están como más palpables. Y otra cosa que ha cambiado mucho son los márgenes del negocio agropecuario, y el productor se pregunta por qué se han achicado tanto los márgenes, y cuando empieza a investigar por qué, ve que hay un deterioro ambiental que se traduce en mayores costos y menores márgenes. Entonces, cuando uno habla de estas cosas ya no hay tanta sorpresa como hace unos 15, 20 años que, bueno, era otra la realidad. Y también, lamentablemente, en los pueblos rurales ha habido también problemas de salud, y bueno, entonces hay como varios factores que hacen que hoy la gente escucha y es un poco más receptiva. Y también hay un cambio generacional. Ya hay muchos campos que están al frente de generaciones que tienen acceso por ahí a videos, a mayor circulación de la información. Entonces alguien le pasa un video, ven una experiencia, hay como más voces dando vuelta y no un solo interlocutor dando vuelta.
Así que todo eso hace que la propuesta sea recibida con un poco más de apertura. Lo que no quita que el cambio por ahí se da en un porcentaje mínimo de gente, ¿no? Pero bueno, siempre es así. Siempre son pocos los que empiezan y bueno, después se va contagiando la cosa, ¿no? Bien, el auditorio que tuviste hoy casualmente habla de eso, porque había gente grande, gente de otra generación, pero gente también muy joven, interesada en la temática, en la problemática, y quizás acá es donde se mezclan las generaciones y las nuevas sean más permeables o más de aceptar ciertos consejos y ciertas estrategias para poner en marcha. Seguramente, y son esas generaciones las que les va a tocar un tiempo bastante desafiante, así que está bueno que estén presentes y está bueno que los productores le den lugar a sus hijos también en la toma de decisiones, en que los vayan involucrando no solo en la tarea física del trabajo, sino en tomar ciertas decisiones y que los usen de alguna manera como fuentes de otras informaciones, ¿no? Porque los jóvenes acceden a una mayor velocidad de circulación de la información por los medios digitales, electrónicos, y está bueno que esa información circule en la familia productora y se ponga en juego también para la toma de decisiones. ¿Qué mensaje le dejaría a la gente de Fiesta de Conservación del Suelo, a aquellos que van a participar dentro de poco de lo que será la jornada central, como todos los años, y después de 31 años ya de concreción de esta gran fiesta, bueno, hoy se ven otros paradigmas, otras miradas, como lo decías anteriormente, que quizás son más alentadoras a la hora de, por lo menos, no pelear contra molinos de viento. Hace 31 años atrás se los miraba muy de otra manera a los que empezaron con esto. Por supuesto, todo hay que leerlo en el contexto histórico en el que estamos y bueno, pero hoy es tiempo como decía, de celebrar la conservación del suelo y entender que la conservación del suelo es algo complejo, que no se limita solo a la construcción de terrazas para frenar la erosión, sino que tenemos que preguntarnos qué hacemos entre terraza y terraza, porque el suelo es algo vivo, es algo hermoso, como reza el lema de la jornada, no existe vida sin suelo y no hay suelo sin vida, y hay que entender la complejidad y la profundidad de esa frase, que puede parecer solo una frase, pero es realmente así. Entonces el productor tiene que entender eso y, como planteé yo un poco, acoplar la técnica a la realidad ecológica del ambiente del cual es parte y que su producción no deteriore ese ambiente, porque es la fuente de su posibilidad de sustento económico. Entonces, conservar hoy el suelo y mejorarlo incluso para las generaciones venideras es la tarea. Entonces, y celebrarlo, esto de la fiesta, o sea, hacer un acto reflexivo, pero también hacerlo con festividad, con alegría y celebrando toda esta hermosura de la vida en el campo, creo que es re importante. Por eso re agradecido de la invitación y bueno, ojalá los productores tomen el desafío de la reflexión, puedan hacer un alto en la cotidianeidad que a veces es tan acelerada y vertiginosa que no nos deja mucho tiempo para observar cositas que tenemos que empezar a darle importancia, digamos. Así que un poco el mensaje va por ahí, de entender que somos parte de la naturaleza y que nuestras acciones repercuten sobre nosotros mismos, en definitiva. Entonces, bueno, ser conscientes de eso y actuar en consecuencia. Ingeniero Lindelangelo, muchas gracias por la atención y bueno, buen retorno a su ciudad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio.